Nunca sabes con quién te vas a encontrar. Un día son cálidos, cercanos, encantadores. Al siguiente están distantes, fríos, explosivos, y no siempre es con gritos. A veces es con silencio, un cambio de ánimo repentino, un muro emocional que aparece sin explicación. Te quedas confundida, preguntándote qué hiciste mal. Pero aquí está el giro. Nunca se trató de ti. Se trataba de una herida que no tenía nada que ver con este momento. Tú solo la tocaste sin querer. Carl Jung llamó a esas heridas complejos, fuerzas invisibles que viven dentro de nosotros, repitiendo un dolor que nunca fue sanado. Y cuando alguien no ha enfrentado a sus propios fantasmas, esos fantasmas empiezan a vivir a través de ti. Empiezas a encogerte, a callarte, a andar con cuidado solo para mantener la calma. Pero eso no es calma, es supervivencia. En este video vamos a romper el silencio sobre las personas que son emocionalmente inestables, no porque sean malas, sino porque el dolor las ha colonizado por dentro. Aprenderás cómo estas personas manipulan la realidad sin darse cuenta, te absorben la energía y te hacen dudar de tu propia cordura. Más importante aún, entenderás por qué sigue ocurriendo y qué hacer si estás atrapada en ese ciclo. Si alguna vez sentiste que tu amor no era suficiente, si alguna vez caminaste con cuidado para evitar otro estallido, si alguna vez te perdiste intentando rescatar a alguien más, entonces este podría ser el video más importante que veas este año. Porque hay personas que no son tóxicas por naturaleza, solo están perseguidas por algo que no han querido mirar. Y tú eres quien está pagando el precio. Te sonríen, se ríen contigo, toman tu mano, comparten una historia y justo cuando crees que por fin encontraste la paz, algo cambia. Dices la palabra equivocada, olvidas responder un mensaje, desvías la mirada un segundo de más y de pronto desaparecen, no físicamente sino emocionalmente. Su calidez se vuelve fuego. Las acusaciones inundan el ambiente y te quedas pensando, ¿qué hice mal? Pero la verdad es, no fuiste tú, no los activaste, despertaste algo mucho más antiguo, algo enterrado. Carl Jung lo llamó un complejo, una astilla psicológica, aún sangrando, aún viva, actuando como un fantasma dentro de ellos. ¿Y tú? Solo fuiste el escenario donde reapareció. Cada estallido emocional que parece desproporcionado rara vez tiene que ver con el momento presente. Tiene que ver con una historia que nadie más vio. Tal vez, cuando tenían 7 años, un padre olvidó recogerlos en la escuela. Ese silencio se convirtió en el modelo del abandono. Así que ahora, cuando llegas 5 minutos tarde, no te ven a ti. Ven al niño que quedó solo en la banqueta. Su cuerpo se llena de pánico, su mente reescribe la escena y de pronto tú eres el villano de una historia que nunca viviste. Así funcionan los disparadores psicológicos, ignoran la lógica, secuestran la percepción, arrastran a la persona a una línea de tiempo pasada y te atrapan ahí con ella. El problema es que no saben que esto está pasando. La mayoría de las personas no lo sabe. Cuando el complejo se activa, se siente real, urgente, justificado. Jurarán que es tu culpa, que cambiaste, que algo está mal. Pero en realidad ya no están en el presente. Su mente inconsciente tomó el volante y tú estás hablando con un niño asustado en cuerpo de adulto. Y si tratas de discutir, de explicar, de defenderte, solo empeoras las cosas. Porque ahora no solo eres el villano, también estás manipulándolos, al menos en su percepción. Esta es la locura de los complejos psicológicos. Nadie sabe quién está realmente al mando. Y no se termina después de la pelea. No. Las respuestas traumáticas se quedan, se derrumban en llanto, piden perdón, dicen que no lo quisieron hacer. Y en ese momento ves algo desgarrador. Un niño herido por dentro que no quiere lastimarte, pero no sabe cómo detenerse.
Recuerdas su calidez, su ternura, así que perdonas, te quedas. Vuelves a creer que esta vez será diferente, pero la tormenta siempre vuelve, porque el amor no sana lo que no se ha enfrentado, y no puedes curar la infancia de alguien siendo más amable en su adultez. Lo que hace esto tan confuso es lo convincente que se siente el cambio. Un minuto están presentes, encantadores, amorosos. Al siguiente son un extraño. Sus ojos cambian, su voz se tensa, se vuelven fríos o agresivos, y tu sistema nervioso ya no sabe qué esperar. Ese es el peligro. Con el tiempo tu cerebro se adapta al caos. Empiezas a monitorear su estado de ánimo. Evitas ciertos temas, hablas en tonos más suaves, pierdes tu espontaneidad, tu alegría, y todo en nombre de una paz que en realidad nunca llega, porque no estás lidiando con una persona. Estás viviendo en una casa embrujada por la memoria y el trauma infantil. Aquí va una verdad más profunda. El trabajo con la sombra es el único camino hacia la libertad. Hasta que enfrenten la parte de sí mismos que quedó congelada en el dolor, el pasado seguirá reapareciendo, no en recuerdos, sino en ti. Tú serás el villano, el que abandona, el traidor, no porque lo seas, sino porque el guión necesita que alguien cumpla ese rol. Y si se niegan a despertar a sus patrones, el patrón se convierte en tu prisión. Esta es la tiranía oculta de vivir inconscientemente. Jung dijo, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Esto no es destino, es evasión disfrazada de rutina. Entonces, ¿qué haces? Dejas de intentar ganar una guerra que no se puede ganar. Dejas de explicarte a un fantasma y, lo más importante, dejas de culparte por reacciones que tú no causaste. Sus heridas no son tu responsabilidad, y aunque tener compasión es noble, destruirte por dentro no lo es. No puedes amar a alguien fuera de un complejo que se niega a ver. La única esperanza es que esa persona elija mirar hacia adentro, que se detenga cuando esté activada, que se pregunte, ¿dónde he sentido esto antes? Esa pregunta puede romper el hechizo. Pero solo si están listos, solo si son lo suficientemente valientes para sentir el dolor en lugar de pasártelo a ti. Pero la mayoría no lo está. Y la tragedia es esta. Quienes más sufren en estas relaciones no son los inestables, son los estables, los centrados, los disponibles emocionalmente. Porque su firmeza se vuelve el escenario perfecto para que el caos se desate. Y poco a poco empiezan a dudar de sí mismos, de su memoria, de su valor. Hasta que un día son ellos quienes tienen el estallido. Los roles se invierten, el trauma se contagia y ya nadie sabe dónde empezó. Pero empezó, y la única forma de detenerlo es reconocer al fantasma detrás de la persona y el precio que estás pagando por seguir fingiendo que no está ahí. Y a veces el fantasma no grita, no explota, susurra, se aferra, se esconde detrás de sonrisas y palabras suaves. No destruye, te drena, y cuando te das cuenta ya estás vacía. Ese es el tipo de fantasma que conoceremos a continuación, el que se alimenta de tu energía sin siquiera levantar la voz. Todo empieza con algo pequeño. Dudas antes de hablar. Revisas tus palabras 2 veces. Repasas la conversación de ayer en tu mente, intentando detectar qué salió mal. Y sin darte cuenta, estás viviendo en anticipación constante, esperando el próximo cambio, la próxima tormenta, el siguiente retiro sutil del afecto. Así es vivir caminando sobre cristales, no con una mala persona, sino con alguien profundamente herido, cuya inestabilidad emocional se ha vuelto el aire que respiras. Y tu cuerpo está atento. Cada sobresalto, cada silencio, cada suspiro que contienes, queda grabado en tu sistema nervioso, hasta que deja de sentirse como miedo y empieza a sentirse como hogar. Con el tiempo,
Tu sistema nervioso deja de confiar en la calma. La tranquilidad te parece sospechosa. La alegría se siente extraña. Anticipas tensión, incluso cuando todo aparenta estar bien. A esto se le llama desregulación del sistema nervioso. Y ocurre cuando tu cuerpo aprende que la seguridad no es predecible. Se reprograma para sobrevivir. Te vuelves hipervigilante, pendiente de cambios de humor, de tono, de microrrechazos. Y como te importa, intentas arreglarlo. Te conviertes en mediador, en traductor emocional, en quien calla para evitar conflictos. Pero el costo es alto. Pierdes tu espontaneidad, tu seguridad, tu voz. Y lo más peligroso, pierdes de vista quién eras antes del caos. Esto no es amor. Es un lazo traumático, un ciclo psicológico donde el dolor y el consuelo vienen de la misma fuente. Te lastiman, luego te consuelan, se alejan, luego te abrazan, y tu cerebro, confundido por el patrón, empieza a asociar la inestabilidad con intimidad. Así es como uno se vuelve adicto a la disfunción. Anhelas los momentos buenos, por eso soportas los malos. Y pronto, hasta tu identidad comienza a desvanecerse. Olvidas tus gustos, tus valores, tus necesidades. Todo en nombre de mantener la paz. Pero eso no es paz. Es abandono propio disfrazado de lealtad. Y cuanto más tiempo permaneces, más invisible te vuelves ante ti mismo. La gente suele pensar que el abuso emocional es ruidoso, evidente, violento, pero la mayoría de las veces es silencioso. Es la mirada que te hace encoger, el silencio que te provoca ansiedad, el estado de ánimo que contamina todo el ambiente y no deja moretones, deja confusión, duda, ansiedad relacional. Empiezas a desconfiar de tu memoria. Te preguntas si eres demasiado sensible, demasiado dramático. Pero esa es la trampa, porque cuanto más inseguro te sientes, más dependiente te vuelves. Y esa dependencia es la verdadera prisión. Te quedas no porque seas débil, sino porque tu cuerpo cree que irte puede ser más peligroso que quedarte. Esto tiene un nombre: codependencia. Es cuando tu autoestima se ata a la estabilidad de otra persona. Su aprobación se vuelve tu oxígeno, su humor decide tu día. Y en el fondo, crees que si los amas de la manera correcta, por fin se volverán seguros. Pero no lo harán, no porque no puedan, sino porque no han elegido sanar. No han mirado sus propias heridas, y mientras no lo hagan, su dolor seguirá filtrándose en la relación. Por más que intentes sostenerla tú solo, no eres un sanador, eres humano. Y hasta el ser más fuerte se rompe bajo tensión constante. Lo que muchos no entienden es que el cuerpo recuerda. Mucho después de las disculpas, de las promesas, de los buenos momentos, tu cuerpo sigue encogiéndose, sigue tenso, sigue sin sentirse seguro. Y esa es la cicatriz de una tensión emocional prolongada. El modo supervivencia nunca se apaga. Vives con un zumbido de estrés constante. Incluso estando solo, no te sientes solo. Su presencia resuena en tu sistema nervioso. Repasas discusiones antiguas, ensayas peleas imaginarias y te preguntas por qué estás tan cansado. La respuesta no es solo agotamiento emocional. Estás agotado neurológicamente porque tu cuerpo ha estado corriendo un maratón sin línea de meta. Aquí viene la parte cruel. Cuanto más desregulado estás, más difícil se vuelve irte, porque tu mente no puede pensar con claridad en medio de tanta tensión. Normalizas lo anormal, idealizas los pocos momentos buenos y demonizas tus propias necesidades. Así se ve la erosión de identidad. Te encoges, te adaptas, sobrevives. Y cuanto más sobrevives, más te convences de que esto es lo que el amor exige. Pero el amor no te borra, te revela. Si tienes que ser menos tú para sostener la relación, no estás en una relación, estás atrapado en un ciclo traumático.
Y quizás lo más difícil es que recuerdas quiénes fueron alguna vez o cómo son cuando son amables. Esa es la carnada. Eso es lo que mantiene tu esperanza. Pero la verdadera pregunta no es si son buenos o malos, es si son seguros. Porque la seguridad emocional no es un lujo, es la base. Y si no estás a salvo, nada más importa, ni los recuerdos, ni el potencial, ni las disculpas. Y si todo esto te suena familiar, no estás loco, solo estás cansado. Y en el siguiente tema, hablaremos de lo que ocurre cuando el dolor no es estruendoso, sino constante. Cuando alguien no explota, sino que te consume en silencio, poco a poco. No recuerdas cuándo empezó, pero de alguna forma tu mundo se fue encogiendo. Dejaste de reír con libertad. Dudabas antes de compartir buenas noticias. Sentías culpa por estar feliz cerca de esa persona. No porque te lo dijeran directamente, sino porque cada luz que tú irradiabas parecía proyectar una sombra sobre ellos. Así empieza, no con un grito, sino con un pequeño cambio. Ya no estás viviendo tu vida, estás ajustándote a la de ellos. Sus estados de ánimo marcan tus días. Sus heridas controlan tus decisiones. Ya no eres tú, has sido colonizado, no por la fuerza, sino por la historia, su trauma complejo. La mayoría cree que el trauma es algo individual, pero el trauma se contagia, sobre todo en las relaciones cercanas. Lo que Jung llamaba posesión psicológica no es solo una metáfora. Es cuando una herida no sanada toma el control y empieza a manejar la relación. Y si estás cerca de alguien que no ha enfrentado su oscuridad, te conviertes en un personaje de su drama interno, no por decisión propia, sino por absorción. Su ansiedad se vuelve tu estado normal, su silencio, tu culpa. Y pronto, ya no estás respondiendo a la vida, estás reaccionando al clima emocional de otra persona. Este es el costo oculto del trauma transferido. Heredas un dolor que nunca viviste, y si eres empático, es aún peor. Percibes su tristeza antes de que hablen. Ajustas tu energía sin darte cuenta. Interiorizas su caos como si fuera tu deber. Esto es contagio emocional y es real. Estudios han demostrado que las neuronas espejo del cerebro pueden sincronizarse con el estrés de otra persona. Así que no lo estás imaginando, estás cargando algo que no es tuyo. Y con el tiempo, ese peso afecta tu cuerpo, tu sueño, tu alegría. Pierdes el acceso a tu verdad emocional, porque te han entrenado silenciosamente, poco a poco, a priorizar la de ellos por encima de todo. Así se ve el enredo psíquico. Los límites entre tú y la otra persona se vuelven difusos, sus necesidades se vuelven ley, su dolor algo sagrado, y tu voz interna apagada. Te sientes culpable por alejarte, egoísta por necesitar espacio. Pero el espacio no es abandono, es oxígeno, y sin él te ahogas lentamente hasta que ya no queda nada de ti. Esto no es compasión, es cautiverio. Y si has estado atrapado en esta dinámica, es probable que te hayan dicho que eres demasiado sensible, o demasiado frío, demasiado intenso, o no suficiente. Pero la verdad es que simplemente has estado demasiado disponible. Aquí está la ironía. Las personas más afectadas por la proyección psicológica suelen ser las que más quieren ayudar. Quieres comprender, quieres sanarles. Crees que si eres lo suficientemente amable, tranquilo, amoroso, por fin se sentirán seguros y dejarán de herirte. Pero así no funciona la proyección. Cuando alguien se niega a enfrentar su dolor, busca a alguien más que lo cargue. Y muchas veces elige a quien parece más fuerte, más compasivo, más paciente, no por maldad, sino porque su herida busca completar una historia, una donde por fin alguien se queda y lo salva. Pero tú no eres un salvador, eres un alma con tus propios límites. El daño es progresivo, dejas de reconocerte. Dices,
Estoy bien, aunque no lo estés. Te sientes agotado después de cada conversación. Despiertas cansado. Evitas a tus propios amigos porque explicar lo que pasa parece imposible. Esto es fatiga del empático, no es debilidad. Es lo que ocurre cuando tu sistema nervioso ha estado al servicio de la tormenta de otro por demasiado tiempo. Nunca fuiste su terapeuta, ni su madre, ni su esponja emocional. Estabas destinado a estar en una relación, pero ahora se siente como un trabajo. ¿Y el pago? Tu paz. Y si intentas recuperar tu espacio, lo notarán. Dirán que has cambiado, que estás distante, frío, pero lo que realmente quieren decir es, ya no estás disponible para mi proyección. Y eso representa una amenaza al sistema, a la ilusión, al complejo que ha estado viviendo a través de ti. Por eso poner límites emocionales en estas relaciones es tan difícil. Porque el momento en que trazas una línea, interrumpes una dinámica. Una que solo funcionaba porque tú seguías abandonándote. Pero la interrupción es necesaria. Es la primera señal de despertar, de recuperar tu vida del guión de otra persona. Porque al final del día no viniste a este mundo para cargar con los fantasmas de alguien más. Puedes amarlos, puedes desear su sanación, pero no puedes vivir su historia, especialmente cuando está borrando la tuya poco a poco. Y en la última parte de este recorrido hablaremos de lo que Jung nos advirtió. Cuando una persona se niega a mirar su sombra, no solo se vuelve caótica, se vuelve peligrosa, no con golpes, sino con inestabilidad, con dependencia, con silencio. La forma final del daño inconsciente no es la agresión, es el vampirismo emocional. Hablemos de eso a continuación. Así que ahora lo sabes, no fue tu culpa. No eras demasiado, no estabas inestable, solo estabas en el radio de explosión de una guerra interna que no era tuya. Pero la conciencia es la primera forma de libertad. Y una vez que puedes nombrar el patrón, puedes empezar a salir de él. Pregúntate, ¿cuántas veces has silenciado tu verdad para no detonar a alguien? ¿Cuántas veces confundiste la inestabilidad con pasión, la inconsistencia con profundidad, el caos con amor? ¿Y cuánta parte de tu vida has pasado tratando de arreglar a alguien que ni siquiera quiere mirar sus propias heridas? Aquí va una verdad esencial. No necesitas pelear con sus fantasmas, necesitas proteger tu paz, no tienes que salvarlos. Tienes que elegirte a ti, y si de verdad quieren sanar, te encontrarán allí, haciendo su propio trabajo, enfrentando sus sombras, rompiendo sus propios ciclos. Mientras tanto, recuerda esto, tu empatía es poderosa, pero nunca debe convertirse en tu prisión. Si este video te trajo claridad sobre algo que sentías, pero no podías explicar, te invito a quedarte con nosotros. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y únete a este espacio donde desentrañamos las guerras silenciosas de la psique, una verdad a la vez. Porque tu paz no es egoísta, es sagrada. Y tal vez, por primera vez, ha llegado el momento de protegerla.